a tratar en esta ponencia es sobre el desarrollo que ha tenido el conflicto armado en Colombia, visto desde el grupo armado de las FARC, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, desde 1998 al 2021. La elección de esta temática surge porque es un tema de interés para mí y es para mí importante e interesante entender un poco y analizar este tema en miras de cómo se ha desarrollado a medida de los años y también los desafíos que aún faltan por enfrentar en este tema. Bueno, pasa como por varias delimitaciones. El tema empieza siendo como la evolución del conflicto armado desde los gobiernos de la década de los 2000. Sin embargo, bueno, uno empieza a buscar, a analizar documentos y me doy cuenta que el tema todavía es demasiado amplio, así que lo que hago es, para el avance de ponencia, delimitarlo un poco más y lo cambio como los cambios que se han dado en el conflicto armado desde las FARC en los gobiernos desde Andrés Pastrana, es decir, 1998, hasta la actualidad, el 2021 con Iván Duque. En la entrega de avance de ponencia, este tema, sin embargo, sigue siendo demasiado amplio, entonces lo que hacemos es delimitar más y así sale pues el título final, el tema final, que es el desarrollo del conflicto armado visto desde las FARC desde 1998 al 2021. La tesis central de mi ponencia se basa en que Colombia tiene un conflicto armado hace más de 60 años. Este conflicto armado se da por grupos armados que nacen, pero estos grupos nacen por descontentos sociales y asimismo es que nace las FARC. Entonces, bueno, este grupo tenía como objetivo la toma del poder político y su economía se basaba en el cultivo de drogas ilícitos que ellos mismos se proporcionaban. Esto hizo de las FARC uno de los grupos más grandes a nivel económico, con poder económico en América Latina, pero también por otro lado es un grupo bastante marcado por la violencia que proporcionó a la sociedad. Entonces, este uso de la violencia es una forma de imponerse, de generar terror en aquellas sociedades y poco a poco así ir tomando poder en distintas partes y también la generalidad de los territorios, ¿no? Entonces, generalmente estas sociedades eran las más olvidadas por el Estado, donde no tenían ningún tipo de protección. Entonces, generan un querer en esta gente porque les proporcionan como un sentimiento de seguridad. En los artículos recogidos para el apoyo teórico y conceptual de mi ponencia se puede observar una clara cronología en los sucesos de este grupo armado y cómo fue poco a poco tomando ese poder con su imposición como proyecto político en 1996. Cabe aclarar que las FARC nació como un grupo de autodefensa del campesinado en 1964. Entonces se observan varios intentos de paz en el periodo más o menos de 1998 al 2010 con diferentes gobiernos como lo son el de Betancur, el de Gaviria, el de Samper y el de Pastrana, pero lastimosamente ninguno de estos diálogos son exitosos debido al incumplimiento de las partes del tratado, es decir, del gobierno, tanto como también de este grupo. Por la parte del periodo de Uribe, él deja claro y expresa que para él no hay cabida de un diálogo ni un tratado de paz con estos grupos. Entonces no es sino hasta el gobierno de Santos que en 2012 se abren las mesas de paz, los diálogos de paz en La Habana, y después de 4 años de diálogos se logra
El 26 de septiembre del 2016, la firma de los tratados de paz, así disolviendo este grupo que causó violencia por más de 50 años en el país. En el análisis sobre este tema de interés sobre el que estamos trabajando, podemos encontrar un gran bagaje de investigaciones y de artículos, libros, informes de investigación, muchísimas cosas acerca de este tema y de la problemática. Pero bueno, como bien hemos dicho anteriormente en la tesis, se da una clara explicación de cómo ha venido desarrollando este conflicto y sus posibles soluciones desde muchos gobiernos, como también lo mencionamos anteriormente, pero que sin embargo no fueron exitosos. Y no es sino hasta los acuerdos de paz en La Habana, que se firman en el 2016, que se logra realmente una paz con este grupo. Y podemos observar varios componentes en este acuerdo de paz, como lo es la transformación del acceso a la tierra. Sin embargo, estos y otros muchos puntos no se han cumplido a cabalidad y su materialización ha sido muy baja. Porque para ponerlos en contexto, en el gobierno de Santos se evidenció una clara falta de compromiso para el desarrollo de estos componentes, y en el gobierno de Iván Duque, que es el consiguiente, se mostró la intención de quitarle ese apoyo al proceso y a las instituciones creadas para él. Hablando de las FARC, bueno, este grupo ya se ha desmovilizado y están en sus zonas de reintegración para la actividad social, pero en materia de seguridad hay un vacío. Hay un vacío grande porque el gobierno no ha desarrollado políticas para avanzar con estos mecanismos. Bueno, y entonces así los acuerdos de las FARC no han logrado un espacio para una política de seguridad en Colombia. Las FARC fue liderado por Manuel Marulanda Vélez y en 1964 logra su cohesión, su gran cohesión. Y bueno, para este punto, este grupo proclama sus combates debido a la agresión militar que se había dado contra Marquetalia. Marquetalia era su proyecto agrario, y les voy a leer básicamente su idea base sobre lo que era este proyecto. Bueno, este era la construcción de la lucha por formación del más amplio frente único de todas las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país para un combate permanente contra el gobierno de los imperialistas yanquis que impide la realización de los anhelos del pueblo colombiano. Para el análisis teórico de este grupo, yo lo realicé desde el marxismo, que es un conjunto de ideas dado por Karl Marx y Friedrich Engels, donde basan su teoría en la lucha de la clase obrera para alcanzar así una sociedad humana. Para finalizar, daré unas breves conclusiones. Se puede ver que el conflicto armado aquí en Colombia ha sido de una larga espera y es muy triste porque son los mismos contra los mismos, es decir, es un mismo país, sin embargo tienen una guerra interna, ¿cierto? Que además no es el único grupo que ha alzado su voz contra el gobierno. Sin embargo, se han dado grandes pasos. Fueron muchos los años de intentos de paz, de desmovilizar a este gran grupo, que prestarle más atención a los puntos que siguen. También, por otro lado, creo que el tema de seguridad es el tema que más abarca ahorita en cuanto a otras actividades ilegales, como lo son la minería ilegal, como es el contrabando de gasolina, como son los cultivos de droga. Podemos concluir, el tema de seguridad ahorita es lo que Colombia necesita mejorar y que se ha podido realizar un avance. Esas son mis conclusiones. Muchísimas gracias por haberme prestado atención.